fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un negro de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1109. Derrotado por el miedo. Justo detrás de Diego, todos observaban en silencio, expectantes ante lo que iba a hacer. Era un momento crucial, pero confiaban plenamente en él, sin importar la decisión que tomara. Al mismo tiempo, Bonnie y Boyd iban pisándole los talones al grupo, grabando cada segundo con su dron. Hasta ahora, Diego había sido lo suficientemente cuidadoso como para no matar a nadie a bordo. ¿Lo dejará ir también, incluso después de intentar matarnos a todos?, pensaba Bonnie. Si no hubiera sido por Lorenzo y Diego, Boyd y yo estaríamos muertos. Diego estaba furioso. Podía haberle roto el cuello a Darik allí mismo, frente a todos. De hecho, tenía suficiente rabia acumulada como para acabar con cualquiera que hubiera participado. Pero en el fondo sabía que muchos de esos soldados solo actuaban por miedo. Creían estar haciendo lo correcto. Aún así, hubo alguien que tomó la decisión. Alguien que apretó el gatillo de verdad y alimentó ese miedo colectivo. Darik. Ahora, con las cámaras grabando, Diego tenía que tener cuidado. No podía actuar movido solo por la rabia. Podía pedirle a Bonnie y Boyd que borraran esta parte. No era una transmisión en vivo, pero entonces surgirían preguntas. Y los rumores suelen ser peores que la verdad. ¿Qué hago con él? No puedo simplemente dejarlo libre, pensaba Diego mientras sus ojos seguían brillando en rojo. Todo su odio y frustración se concentraban en Darik. Nadie decía una palabra. Darik no estaba silenciado por el poder de Diego, simplemente sabía que, si se movía, estaba muerto. ¿Debería dejar que Patel se encargue de él? Pero ni siquiera sabemos si va a despertar. Podría usar su cuerpo. Al fin y al cabo, este tipo es basura. Pero eso implicaría involucrar a Dennis, y no quiero arrastrarlo a eso.
Diego lo pensó bien. Si Patel despertaba, lo dejaría en sus manos, pero al mirar directamente a los ojos de Darik, entendió algo más profundo. Ese odio era el mismo que él mismo sintió en el pasado, el mismo con el que había sido perseguido durante años. Darik no iba a rendirse. Ese odio era real, y no solo era miedo, era desprecio puro hacia los vampiros. ¿Nos odias tanto así?, preguntó Diego mientras se acercaba lentamente. Con una palabra susurrada, le ordenó arrodillarse. Esta vez, con el contacto visual, el poder de influencia fue demasiado fuerte. Darik cayó de rodillas sin poder resistirse. Darik sabía que quizás ese era su final. «¡Voy a matar!», intentó decir, pero Diego lo interrumpió de inmediato. «¡Cállate!», le dijo en voz baja, agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Colocó su cuerpo frente a las cámaras, cortó la punta de su dedo, y antes de que nadie viera nada, lo introdujo en la boca de Darik. Luego, con sus garras, le hizo una herida profunda en el muslo. No mortal, pero sí lo suficientemente dolorosa. El ritual de sangre ha sido activado. «Vamos a ver qué se siente ser aquello que tanto odias», susurró Diego. Los ojos de Darik se abrieron como platos. Quería gritar, pero no podía. La orden anterior aún lo mantenía en silencio. «Siempre me pregunté por qué nos odiabas con tanta intensidad», dijo Diego, esta vez en voz alta, para que todos lo oyeran. Patel y Ezra afirmaron que, aunque somos Vamp, la facción maldita está de su lado. Entonces, ¿por qué nos atacaste? ¿Por qué desobedeciste las órdenes de Patel? Mientras hablaba, algo comenzaba a cambiar en el cuerpo de Darik. Sentía el dolor por dentro, el cambio, pero no podía hacer nada, su boca seguía sellada. «Pero hay algo que Patel nunca les dijo», continuó Diego. «Nosotros, los Vamp que estamos de su lado, podemos detectar a otros como nosotros. Nosotros fuimos abiertos desde el inicio, lo dijimos claramente, pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta, tú también eras uno de los nuestros. Tú eras un Vamp, y trataste de engañarlos a todos». Diego se acercó a uno de los soldados en el suelo. Lo levantó y canceló el poder de influencia en los demás. Estaban confundidos, sin entender qué quería decir Diego exactamente. Esperó el momento justo, el momento en que la transformación de Darik se completara. Con un corte en la palma del soldado, la sangre empezó a gotear al suelo. ¿Recuerdan lo que dijo Patel? Que los Vamp reaccionamos ante el olor de la sangre. Nosotros, los que controlamos esta maldición, no nos dejamos consumir. Pero los Vamp que están con los Dalki, ellos sí pierden el control. Se alimentan de ella como bestias. Entonces, liberó a Darik del poder de influencia. Sus ojos se tornaron rojos. Sus colmillos afloraron. La transformación se completó. La herida del muslo lo hacía perder sangre, y el olor era insoportable para alguien que acababa de convertirse. Darik rugió y se lanzó como un loco hacia el soldado junto a Diego. Pero antes de llegar fue golpeado por un potente ataque de energía lanzado por otro soldado. «¡Es cierto! El General Darik era un Vamp encubierto», gritó. Darik no entendía nada. Solo quería la sangre frente a él. Su mente era un caos, pero intentó usar su habilidad. Y no pasó nada. Las células mutantes habían desaparecido. Era un vampiro, sin poder. «¡Todos! ¡Fuego!», ordenaron. Los soldados lo atacaron sin piedad. Habilidades, explosiones, rayos, uno tras otro. Darik fue impactado una y otra vez hasta que, sin capacidad de regenerarse, cayó al suelo, muerto. Él fue quien plantó el miedo hacia los Vamp en su propia gente, y ha muerto por ese mismo miedo. Cruel, sí, pero un final que le corresponde, comentó Vincent, intentando racionalizar lo que Diego había hecho. Los demás estaban en shock. Esperaban que Diego lo usara como sirviente o algo por el estilo, al haberlo convertido. Incluso sintieron cómo se activaba el vínculo. Pero fue demasiado tarde. Darik murió demasiado rápido, incluso para eso. Diego se giró hacia Boyd, que seguía grabando. «¿Lo tienes todo?», Boyd asintió sin decir nada. «Recuerden esto, dijo Diego mirando directamente a cámara. «Aunque seamos Vamp, estamos de su lado. Somos su mejor arma para luchar contra ellos. Puede que no les guste lo que somos, pero nos necesitan». Y sin decir más, se dio la vuelta. «Vamos a ver cómo está Patel», concluyó Diego mientras se alejaba. Bonnie y Boyd se quedaron allí, junto a los sargentos, sin moverse, sin saber a quién seguir, ni en quién confiar. «¿Cómo reaccionará el mundo ante esto?», pensó Bonnie. Capítulo 1110. Visitando a un maestro. Los soldados en la sala estaban paralizados. Se miraban entre sí, sin saber qué hacer, esperando que alguien, cualquiera,
tomara el mando. Era un momento inusual. Sus emociones estaban expuestas a plena vista, y el silencio se volvió insoportable. En ese instante, la periodista dentro de Bonnie quería acercarse a cada uno de ellos, preguntar cómo se sentían, entender el impacto de lo que acababan de presenciar, pero sabía que esta historia aún no había terminado. Podría publicar un reportaje con lo ocurrido hasta ahora, pero tenía el presentimiento de que Diego aún no había dado el último paso. «Vamos, hay que grabar el resto de esta historia», le dijo a Boyd mientras se apresuraban para alcanzar a Diego y a los demás, quienes se dirigían ahora hacia la nave Berta, donde se encontraba Patel. El trayecto no era largo. Desde la ventanilla ya podían ver la gigantesca nave a la distancia. Sin embargo, un silencio incómodo llenaba la atmósfera. Fue Luisa quien finalmente rompió esa tensión. «Diego, él intentó matarnos. No creo que lo que hiciste estuviera mal. Supongo que fue tu forma de protegernos, de mantener nuestras manos limpias», dijo tratando de consolarlo. Pero la mente de Diego ya estaba en otro sitio. No pensaba en Darik, sino en lo que vendría después. «Estás preocupado por el destino del grupo terrestre, ¿verdad?», añadió Lorenzo acostado plácidamente, con el respaldo del asiento completamente reclinado, mirando el techo de la nave. «Los líderes actuales. Es probable que ninguno esté en condiciones de liderar». Lorenzo continuó con su análisis. «No sabemos en qué estado está Patel, pero si permitió que algo así ocurriera, debe ser grave. Samantha, su hija, probablemente está destrozada. ¿Y Anselmo? Ni idea de su situación». Por lo que Samuel dijo, Darik había tomado el control del grupo temporalmente, pero por sus propias decisiones, acabó muerto. Ahora mismo, no hay un líder claro. En ese tipo de escenarios, solo hay dos caminos. O alguien asume el control y logra unirlos, o comienzan los conflictos internos, hasta que un nuevo líder emerge. Una guerra interna ahora sería catastrófica. El grupo terrestre era el más grande de los tres. Si se dividen, se pierde una parte enorme de la fuerza contra los Dalki, y como siempre, terminarán culpando a alguna facción. «También quería preguntar eso», intervino Bonnie. «Todos sabemos que Darik nos atacó primero, y aunque no apruebo matar, intentó acabar con nuestras vidas. Lo manejaste bien, sin herir al resto de la tripulación. Solo actuaste contra el responsable directo. Pero yo puedo hablar desde la razón. En tiempos de guerra, la razón se pierde. ¿Tenías un plan para después de Darik? ¿Sabías en qué estado iba a quedar el grupo terrestre? Relájate un poco, ¿sí?», interrumpió Fex con su tono despreocupado, rodeando a Diego con un brazo. «Lo hiciste bien. Si lo hubieras manejado al estilo vampiro, todos estarían muertos. Deberían darte las gracias. El grupo maldito puede tomar el control del resto de los ejércitos. Ya tenemos a dos con nosotros. Mateo y Nayeli confían en nosotros. ¿Por qué los demás no lo harían?». Bonnie resopló ante la ingenuidad de Fex. Pero lo que no entendía era que Fex no era como los demás. Él había nacido vampiro. No sabía lo que era temer a lo desconocido. «¿Viste cómo reaccionó Darik? ¿De verdad crees que es el único que piensa así?», preguntó Bonnie. «Los Dalki son una raza alienígena. Para muchos, los vampiros son lo mismo. ¿Crees que aceptarán de buena gana que la facción maldita tome el control? Mira los comentarios en mis videos si quieres saber lo que la gente realmente piensa». Tocó su reloj, y una gran pantalla holográfica se desplegó frente a todos, mostrando miles de comentarios en tiempo real. Fue como un golpe directo al corazón del grupo. Todo el esfuerzo, las batallas, las vidas arriesgadas, y ese era el agradecimiento. Samuel ya lo sabía, por eso nunca había mostrado esos comentarios. Solo Lorenzo estaba al tanto. No querían que el equipo se desmoralizara más. «¡Al diablo todos ellos!», exclamó Fex. «Diego, tú haces esto por todos. Sabemos que lo que haces es justo. Hemos luchado por salvar sus vidas. Y estos idiotas detrás de una pantalla no tienen idea. Que se metan sus opiniones por donde no da el sol». Diego esbozó una sonrisa, sorprendido de que no le doliera tanto. «¿Esto es lo que piensan de mí? Bueno, cuando era nivel 1 me llamaban basura, inútil, un ladrón de oxígeno. Supongo que el hecho de que ahora estén tan pendientes de lo que hacemos significa que estamos haciendo ruido. Lo tomaré como algo positivo». Y girándose hacia Bonnie, añadió: «No te preocupes por el grupo terrestre. Encontraremos la manera de resolver esto». Cuando finalmente llegaron a la Berta, el recibimiento no pudo ser más diferente al trato que les dio Darik. Un grupo completo de soldados los esperaba para darles la bienvenida, pero algo inusual sucedió. «Diego, lo siento mucho», gritó un hombre que irrumpió entre la multitud, empujando a los presentes. Era Mateo, uno de los generales de la segunda base. Ahora trabajaba bajo el mando de la facción maldita y lideraba uno de los grupos asignados por Patel. «Vimos lo que pasó por el radar, pero el rango de Darik, él era
El caos ya se estaba gestando en el grupo terrestre. Si nadie lo detenía, pronto colapsarían. Y aunque los dos grupos que seguían a los malditos fueron entregados por Patel, su lealtad no estaba asegurada. Si la situación empeoraba, incluso ellos serían cuestionados. Tranquilo, Mateo. Sabemos que Darik usó a su grupo personal. Supongamos que nadie más estaba enterado. Mateo, aún agitado, observó a los que descendían de la nave. ¿Dónde está el general Darik? Lo llevaremos y le daremos su castigo. Hablaré con Samantha. Está muerto, interrumpió Diego. Bonnie tiene el video completo de lo ocurrido. Te lo explicará más tarde. Ahora, llévame con los demás. Preocupémonos por los que siguen vivos. Mateo quedó helado. Quería más respuestas, pero algo en la actitud del grupo le decía que no era momento para preguntas. Estaban en modo operativo. Entendido, asintió. Los llevaron rápidamente a la sala médica. Todo era blanco, brillante, sin una sola mancha. Avanzaban por un pasillo con enormes puertas ovaladas. Primero los llevaré con el general Anselmo. Es el que está más consciente, dijo Mateo, introduciendo un código. La puerta se deslizó hacia el suelo con un bip electrónico. Dentro, Anselmo estaba conectado a múltiples máquinas, atendido por solo 2 médicos. Aunque estaba despierto, su cuerpo no estaba bien. Brazos y piernas completamente envueltos en metal. «Diego», llamó Anselmo con un atisbo de emoción, que pronto se apagó al ver sus rostros. «Parece que diste una buena pelea contra los Dalki». Intentó bromear Diego, recordando los viejos tiempos en la realidad virtual, donde Anselmo era su maestro. «Ojalá. Le lancé todo lo que tenía, pero no sirvió. Mi habilidad fortalece mi cuerpo. Nunca en mi vida me había roto un solo hueso. Y ahora mírame, todo mi cuerpo está destrozado. Y lo peor es que, por mi habilidad, no pueden curarme. Nada funciona». Verlo así era desgarrador. Todos pensaban que, de estar en su lugar, también se quebrarían. «Diego, ya te pedí un favor antes, y me avergüenza pedir otro. Pero escuché que pudiste curar a Ezra. ¿Puedes curarme también?» Diego colocó una mano sobre su pierna, intentando sentir algo similar a lo que sintió con Ezra, pero era diferente. No había infección. Era su habilidad lo que impedía la curación. Incluso con la mejor tecnología, parecía imposible, a menos que lo convirtieran en un cyborg. La expresión de Diego lo decía todo. Pero Anselmo no se rindió. Escuché que un profesor llamado Fex estaba gravemente herido, y que, al recibir sangre, sanó por completo. Supongo que es un vampiro. Si yo me convirtiera, ¿sanaría? Bonnie y Boyd no se perdían ni un segundo. Estaban grabando la segunda parte de esta historia, y aún no sabían cómo iba a terminar. Capítulo 1111. Las probabilidades. Después de ver cómo reaccionó Darik al descubrir lo que realmente eran los Vamp, Diego estaba convencido de que la mayoría compartiría ese mismo miedo visceral hacia ellos. Por eso, jamás se imaginó que Anselmo le pediría voluntariamente ser convertido. Pero incluso si Diego aceptara su petición, había un problema de fondo. Técnicamente, todavía le quedaban 18 espacios disponibles para convertir a otros. Cada vez que uno de los que él había transformado moría, ese espacio volvía a estar disponible. Convertir a Darik no le había generado complicaciones, pero el verdadero problema era otro. Diego no podía controlar en qué se transformaría Anselmo. «Tuviste suerte con Darik», le recordó Vincent, «pero no puedes asegurar que Anselmo se convertirá en un vampiro. Podría terminar siendo otra cosa». Durante la conversión masiva de los hombres de Paul, uno de ellos se convirtió en un Wendigo. No tuvieron opción más que eliminarlo antes de que causara una masacre. Según la experiencia de Diego, los resultados más comunes eran vampiros o híbridos, dependiendo de la fuerza del individuo. Aún así, a veces surgían mutaciones impredecibles. En el caso de Darik, Diego ya tenía un plan en caso de que se convirtiera en algo peligroso: usar su control mental para hacer que actuara como un loco y así justificarlo. Lo único que no se podía explicar socialmente era un Dhampir, pero hasta ahora solo Erika había resultado ser uno, lo que significaba que las probabilidades eran bajísimas. Y ahí estaba el dilema. No había forma de asegurar que Anselmo se convertiría en algo útil o controlable. «Anselmo, eres un tipo increíble», dijo Diego. «Me enseñaste mucho, y gracias a tus técnicas salí ileso de varias situaciones. Pero hay muchas cosas sobre nosotros que el mundo aún no entiende. Si te convierto, entrarás de lleno en ese mundo». Una gran sonrisa apareció en el rostro de Anselmo al oír eso. «Solo el hecho de que lo digas quiere decir que sí puedes curarme si me conviertes. Lo que te preocupa es el después. Mira, Diego, ¿de verdad crees que mi vida podría ser peor que esto? No puedo ayudar a nadie así como estoy. Pase lo que pase, no te culparé».
Diego entendía perfectamente esa lógica. Si él hubiera tenido la opción de aceptar o rechazar el sistema vampírico, sabiendo lo que sabe hoy, no lo habría dudado. Claro que lo habría aceptado. Fue gracias a eso que pudo influir en el destino de la humanidad. Justo lo que siempre quiso. Antes de hacer nada te voy a explicar todo. Cada riesgo. Y solo después de eso tomarás tu decisión, dijo Diego, extendiendo su sombra por el suelo hasta formar una cortina que cubrió la vista de Boyd y bloqueó la cámara. Creo que eso significa que quiere que la apagues, susurró Fex. Bonnie asintió. Ya tenían suficiente material grabado, y no podía culpar a Diego por querer ocultar ciertas cosas. Solo esperaba que, algún día, pudiera compartirlo con el mundo. Mientras tanto, los doctores fueron escoltados fuera por Mateo, quien se aseguró de que no escucharan nada. Hay cosas importantes que debes saber, empezó Diego. Si te convierto, seré tu creador. Formarás parte directa de mi línea, mi familia. Sentirás un lazo conmigo, y si alguna vez te doy una orden, te será casi imposible desobedecerla, aunque vaya contra todo lo que eres ahora. ¿Y por qué me dices esto?, preguntó Anselmo. Por tu posición en el grupo terrestre. Si descubren que te convertí en un vamp, nuestra relación con ellos podría romperse. Patel y Samantha están fuera de juego, y dudo que vean con buenos ojos que tomes un puesto tan importante en estas condiciones. ¿Entonces quieres mantenerlo en secreto? Exactamente, respondió Diego. Pero en caso, no será tan complicado. Usé mi chi para curar a Ezra, y puedo decir que hice lo mismo contigo. Además, cuando convierto a alguien, su habilidad desaparece. La tuya es tan particular que nadie notará su ausencia. Con suerte, si tu poder era original, quizá incluso puedas volver a desarrollarlo. No te lo garantizo, pero sí podrás aprender una nueva habilidad si eres compatible. Ahora, escúchame bien, continuó con tono serio. Hablemos de lo malo. Todos en la sala, incluso Bonnie y Boyd, escuchaban con atención. Perder una habilidad desarrollada durante años sería devastador para muchos. Diego les explicó el tema del ansia de sangre, cómo lidiar con ella, y también, en un susurro solo para los más cercanos, el modo en que habían superado la debilidad ante el sol. Aún no confiaba del todo en los reporteros, y esa información podía causarles muchos problemas si se filtraba. Al final, habló de lo más incierto, en qué podría convertirse Anselmo. Entiendo, dijo Anselmo pensativo. Así que no puedes ir por ahí transformando a cualquiera como si nada. ¿Has visto a alguien transformarse en algo malo? Sí, respondió Diego, con un tono cargado de recuerdos dolorosos. No quería darle porcentajes, ni cifras vacías, solo la verdad. Hagámoslo, declaró Anselmo. Me parece que hay más ventajas que desventajas. Tal vez, incluso, logre superar límites que antes me eran imposibles. Y si llego a ser vampiro, podré olfatear a todos los traidores dentro del grupo terrestre. Bonnie deseaba poder reportar eso, pero sabía que por el bien de la humanidad debía guardárselo. Esto podía ser la clave para unir aún más a las facciones. Lo mejor era que la gente creyera que Diego lo había curado con el mismo método que usó con Ezra. El ritual comenzó. Como siempre, Diego repitió el mismo proceso. Pero esta vez, hubo algo diferente. No hubo gritos. A pesar del dolor evidente, Anselmo aguantó en silencio, sin soltar una sola queja. No va a ser un Vorapido ni un Wendigo, creo, pensaba Diego. Si es como Leo, Paul o Darik, debería convertirse en un ritual de sangre exitoso. Has convertido a un vampiro. El rostro de Diego se relajó al ver la notificación. Había funcionado. No habría problemas con Anselmo. Tienes una fuerza de voluntad impresionante, le dijo. Todos los demás gritaron con todo cuando los convertí. Con esa determinación, estoy seguro de que te será más fácil controlar tu sed de sangre. Toma esto. De las sombras, apareció un frasco que Diego le tendió. Bebe un poco, y te sentirás mejor. Aún no estás curado del todo. Al principio vas a querer tomártelo todo de un trago, pero si puedes resistir, pronto serás capaz de estar entre otros. Incluso si hay sangre derramada. El grupo se sintió aliviado. Habían ganado a otro aliado fuerte, tal vez tan útil como Leo y Paul, y en el grupo terrestre su ayuda sería invaluable. Justo cuando se disponían a marcharse, Anselmo llamó a Diego. Haz todo lo que puedas para salvar a Patel, pero, siendo sincero, con el estado en el que está, quizá ni tú puedas hacerlo. Todos salieron de la sala. Mateo los condujo a la siguiente. Introdujo un código en la puerta ovalada, y al abrirse, la escena los dejó sin aliento. Un tubo de vidrio enorme, como los que usaban para los Dalki. Dentro, la cabeza de Oscar flotaba. Su corazón aún latía, pero solo quedaba media parte de su torso. En ese estado, ni siquiera era seguro que pudiera ser convertido.
Capítulo 1112. La caída del comandante supremo. Tras escuchar las palabras de Samuel y lo que los demás habían dicho, Diego y su grupo creían tener una idea general del estado de Patel. Pero al entrar en la sala y verlo flotando en ese extraño líquido verdoso, lo que presenciaron superaba cualquier pesadilla imaginable. El comandante supremo no tenía extremidades. Su rostro estaba cubierto por una máscara extraña que mantenía sus funciones vitales al límite. Solo quedaba intacto el lado izquierdo de su pecho, su cuello seguía unido a su cabeza, y ese vínculo parecía ser lo único que lo mantenía con vida. Ni siquiera Diego estaba seguro de si, con tan poco de él quedando, convertirlo sería posible, o si siquiera ayudaría. Pero no estaban solos. En la sala, sentada frente a una mesa, había una joven de cabello largo, cabizbaja, inmóvil. Era Samantha. No se ha movido de aquí desde que llegó, explicó Mateo, soltando un suspiro. Está convencida de que su padre despertará y quiere estar presente cuando suceda. Samantha ni siquiera se percató de su presencia. Quizá dormía, o simplemente estaba demasiado hundida en su dolor. ¿Sigue con vida?, preguntó Luisa con incredulidad. Aquella escena no parecía humana. No lo sabemos con certeza, admitió Mateo. Le hicimos varias pruebas, pero no hay actividad cerebral. Nadie sabe bien qué pasó ese día. Anselmo fue testigo de todo, pero apenas ha hablado. Nuestra suposición es que One Horn lo dejó con vida intencionalmente, quizás por aburrimiento, o como parte de algún juego retorcido para vernos contemplar su lenta muerte. El término vida resultaba difícil de aplicar en este caso. Si no había actividad cerebral, entonces lo único que lo mantenía en pie era la máquina. De pronto, una duda golpeó a Diego. ¿Su arma demoníaca?, preguntó. Sabía que era insensible, pero si la habían perdido, eso ponía a todos en peligro. Desaparecida. Probablemente está en manos de los Dalki o de los Vamp, dijo Mateo, mirando al suelo. Una de las armas más poderosas de la humanidad, perdida. Antes eso no habría sido tan crítico. Los Dalki no podían activar equipo bestial, pero los Vamp, ellos no tenían ese problema. El grupo avanzó lentamente. Incluso Bonnie y Boyd bajaron la cámara. No podían permitir que el mundo viera al comandante supremo en ese estado. No así. Diego y Fex fueron los primeros en acercarse. Los demás los seguían a distancia. Dennis aceleró el paso. Según lo que había oído, él quizá era el único con alguna posibilidad de ayudar. Entonces, Samantha al fin levantó la cabeza. Tenía ojeras oscuras, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «¿Fex?», susurró, con voz quebrada. «Lo siento. ¿Por contar tu secreto?». «No importa. Igual el mundo lo sabría tarde o temprano», respondió Fex con una sonrisa leve, acercándose a ella. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?», preguntó, notando lo delgada y frágil que se veía. Entonces ella lo vio. A su lado estaba Diego. ¿Es real?, pensó. Se levantó de golpe, pero su visión se tornó borrosa. Fex la sostuvo a tiempo. «Ayúdalo, por favor», imploró a Diego con una voz apagada, apenas un eco de lo que alguna vez fue. Su fuerza se había esfumado entre gritos y lágrimas. «Tú puedes hacerlo. Tú puedes con todo, Diego». Se aferró a él con desesperación. Era tan débil que su peso apenas se sentía. Él la miró. Nunca había visto a alguien tan destruido por dentro. ¿Cómo se niega la esperanza a una hija que solo quiere recuperar a su padre? Pero Diego no quería mentirle. No sabía si había algo que pudiera hacer. «Déjame intentarlo», dijo Dennis, cerrando el puño con determinación. «Diego, por favor, déjame hacerlo». En los ojos de Samantha brilló una chispa de esperanza. ¿Pero qué podía hacer un niño que nadie más había logrado? Diego asintió. Era su mejor opción sin recurrir a la conversión. Samantha, aunque rota, se aferraba a esa última oportunidad. Para usar su habilidad, Dennis necesitaba tocar la cabeza de Patel, lo que significaba entrar al tanque. El equipo le colocó una especie de traje parecido a uno de buceo, aunque todo el sistema estaba integrado en un casco hermético. Elevado por una plataforma, Dennis se sumergió en el líquido, cara a cara con el cuerpo casi inerte de Patel. «No sé si podría hacer eso, ser lanzado así», murmuró Luisa, reconociendo el coraje del niño. Colocando su mano sobre la cabeza de Patel, Dennis cerró los ojos. Su habilidad comenzó a brillar. Y pasaron segundos. Luego minutos. «¡Sácalo ya, Diego!», gritó Lorenzo. «Si sigue usando sus puntos mentales, va a ser como la última vez». Sin perder tiempo, Diego se lanzó al tanque. Agarró el borde, estiró el brazo y sacó a Dennis. El niño ya estaba inconsciente. Tras retirarle el traje, esperaron a que despertara. Durante ese tiempo monitorearon a Patel sin cambios. Al fin,
Dennis abrió los ojos, vio a todos a su alrededor y volvió a mirar a Patel, y las lágrimas comenzaron a brotar. Lo siento, lo intenté encontrarlo, pero no pude. Lloró. Estaba destrozado. Había dado todo lo que tenía, y no había logrado nada. Hiciste lo mejor que pudiste, dijo Samantha, intentando consolarlo entre lágrimas. Sé que mi padre estaría feliz de verlos a todos intentar salvarlo. Diego observó en silencio. ¿Era correcto quedarse de brazos cruzados, esperando? ¿Y si Patel jamás volvía? ¿Y si se quedaba así? ¿Hasta el fin? Patel, ¿de verdad querrías que tu hija esté así? Anselmo me pidió que hiciera todo lo posible por ayudarte. Está bien, puedes odiarme después si quieres, pero el mundo aún te necesita. Sin pensarlo más, Diego se lanzó al tanque, esta vez sin traje, sin máscara. Aguantó la respiración como si nada. Liberó su sangre, dispuesto a iniciar el ritual de conversión. Error. No es posible iniciar el ritual de sangre. Usa mi cuerpo. Error. El ritual de sangre no puede activarse. No es efectivo en esta situación. A pesar de tener a Patel justo frente a él, era la primera vez que Diego recibía ese tipo de mensaje. Ya se temía que convertirlo no fuese suficiente para salvarlo, pero no estaba preparado para que fuera simplemente imposible. Lo intentó una segunda vez, por si acaso había cometido algún error. Sin embargo, el mismo mensaje apareció de nuevo, frío e implacable. ¡Otra vez!, repitió mentalmente Diego, activando la habilidad a través del sistema, sin resultado alguno. Diego, intervino Vincent en su mente, no creo que funcione sin importar cuántas veces lo intentes. Claramente hay un problema de fondo, como cuando Dennis lo intentó. En esta situación no hay nada que podamos hacer. Vincent, un hombre que sabía mucho más del mundo vampírico que él, lo decía con voz firme, y eso fue suficiente para que el cuerpo de Diego empezara a temblar. Sus manos perdieron fuerza y comenzó a hundirse en el líquido a su alrededor. Tal vez Pascual y el segundo líder podrían ayudar, pero traer a los vampiros a este asunto conllevaba demasiadas complicaciones. Desde fuera Samantha observaba todo, y al ver que su padre no mejoraba, al ver los ojos derrotados de Diego, entendió la verdad, ya no quedaba esperanza. Se desplomó de rodillas. Su cuerpo, agotado, se rindió. Golpeó con fuerza el suelo sin energía alguna. Esta vez, ni siquiera Fex estuvo listo para atraparla. Pero antes de que su cabeza tocara el suelo, logró sujetarla con sus hilos. «¡Hay que darle comida y energía ya!», ordenó Fex, gritando a los soldados como si fueran los suyos. «¡A la fuerza si es necesario! ¡Pero que coma!». Su tono fue tan autoritario que nadie se atrevió a cuestionarlo. Un médico que estaba de guardia se acercó a revisarla. El diagnóstico fue claro: agotamiento extremo, sin sueño, sin comida ni agua, y mentalmente destrozada. Como no podían hacer nada por Patel, el grupo se trasladó a una sección más amplia de la enfermería, con varias camas vacías. No era como las habitaciones privadas que usaron Anselmo o Ezra. Varios se sentaron, en silencio, tratando de asimilar lo ocurrido. Algunos se consolaban entre sí. Diego y unos pocos se quedaron al lado de Samantha, a quien ya le habían conectado un suero. ¿De verdad no pudiste convertirlo?, preguntó Fex, rompiendo el silencio. No lo sé. No sé si fue error mío o algo más, respondió Diego con la mirada baja. Estaba seguro de que como no estaba completamente muerto, habría una posibilidad de convertirlo, tal vez en alguna clase de no muerto, algo con lo que podríamos lidiar luego. Pero esas suposiciones ahora no valían nada. La puerta se abrió y la sorpresa se hizo presente. Era Anselmo, de nuevo en pie y caminando por su cuenta. Sin decir una palabra, lanzó un frasco a Diego, quien lo atrapó sin esfuerzo. «Bonitos reflejos», comentó Anselmo con una sonrisa breve, que se desvaneció al mirar a Samantha. «Me contaron lo que pasó con Patel. Asumo que, al verlos aquí, no pudiste hacer con él lo que hiciste conmigo. Diego, sé que diste lo mejor. Nadie te va a culpar por esto. Nada de esto es tu culpa. Es mía. Si yo hubiese sido más fuerte, él no habría tenido que enfrentarse solo a los Dalki. Patel no tendría que haber pasado por eso». Sacudiendo la cabeza, fue a sentarse con los demás. «Anselmo, Mateo nos dijo que tú estuviste ahí cuando todo pasó. ¿Sabes lo que ocurrió exactamente? ¿Cómo sobrevivieron a un ataque así? Si Patel terminó así, pudieron haberlos matado a todos. ¿Y por qué no lo contaste antes?». Bonnie y Boyd, el dúo de reporteros, no estaban. Seguían recorriendo la nave haciendo entrevistas. Mateo había retomado su deber, ocupando temporalmente el mando del barco. «No lo conté antes porque, sinceramente, ni yo lo entiendo del todo», dijo Anselmo, bajando la voz para que nadie más oyera.
Samantha y yo estábamos luchando contra One Horn. Desde el principio sabíamos que no teníamos oportunidad, pero no podíamos huir. Humanos y Dalki, ambos nos estaban atacando. Si escapábamos, todos los demás morirían, y dudo que One Horn nos hubiera dejado huir de todos modos. Fue entonces cuando Patel apareció para apoyarnos. Nos gritó que huyéramos, pero no obedecimos. Verlo pelear con el arma de nivel demonio fue impresionante, pero los Dalki eran más fuertes. Yo quedé fuera de combate, y Patel fue destrozado por One Horn. Samantha solo pudo mirar. Él tenía esa sonrisa sádica, como un niño arrancándole las alas a una mosca. Pudo matarlo al instante, pero no lo hizo. Samantha, desesperada, se lanzó para salvar a su padre, aunque sabía que no serviría de nada. Yo había aceptado que moriríamos todos ahí, pero entonces una chica apareció, una que parecía de los refugios. Llevaba largas trenzas negras, y levantó el arma demoníaca, apuntando al Dalki. Le dijo a One Horn que nos dejara ir. No tenía ningún sentido, pero por alguna razón, él obedeció. Había vencido a Patel con esa misma arma, y aún así, no quiso enfrentarse a ella. Fue entonces cuando noté que los humanos que nos atacaban no eran Vamp, no tenían las características, y que los Dalki los obedecían. Después de eso, todos los Dalki se retiraron, y pudimos escapar, apenas. El 80% de nuestras fuerzas habían sido eliminadas. Todo era confuso. Ni siquiera Diego podía entenderlo del todo. Pero si esa gente era del grupo donde Ariel se había refugiado, tal vez había una explicación para que los Dalki los obedecieran. Los humanos de ese lugar realmente trabajan con los Dalki. Pero entonces, ¿por qué salvaron a Patel y a los demás? ¿Y por qué One Horn obedeció a una chica? A menos que tal vez fuera la única vampira allí. Rascándose la cabeza, Diego sentía que eran demasiadas incógnitas para un solo día. La conversación se fue apagando poco a poco. Mientras los demás hablaban sobre la batalla, las fuerzas enemigas y más, Dennis y Nico tenían su propio diálogo. «No tiene sentido», murmuró Dennis mirando su mano. «Entré en ese espacio oscuro igual que contigo. ¿No significa eso que entré en su mente? Entonces, ¿por qué no encontré su conciencia? ¿No llegué lo suficientemente profundo?» Los demás dijeron que quedaste agotado, Dennis. Quizá tu habilidad no te permite ir más lejos. Es fuerte, sí, pero quizás necesitas ser aún más poderosa, respondió Nico. Dennis apretó los dientes. Se odiaba por haberles dado falsas esperanzas. Se sentía el tostate, el responsable. Pero ver cómo Dennis luchaba con eso, le dio una idea a Nico. ¿Recuerdas lo que dije? ¿Que tal vez tu habilidad no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si te dijera que hay una forma de volverla más poderosa? Usando mi cuerpo. Dicho esto, colocó una mano sobre su pecho, con firmeza. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy, o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos ahora
Se pone